Damos la bienvenida al licenciado Andrés Campaña. Él tiene una maestría en análisis político por la Universidad Complutense de Madrid. Escribe como periodista de opinión en diario El Telégrafo. Una serie de acontecimientos se han dado en forma vertiginosa que han afectado al gobierno de Guillermo Lasso en los últimos días, empezando por el tema carcelario, esa evidente falta de apoyo de la Asamblea Nacional y últimamente este escándalo a nivel mundial que salpica al presidente Guillermo Lasso de los Pandora Papers. Todo esto hace temer que pueda llegar a una etapa en la que ha terminado la luna de miel de Guillermo Lasso y se generen ciertos problemas de gobernabilidad en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la coyuntura actual, licenciado Campaña. En efecto, creo que esta ha sido la semana más dura de gestión de gobierno de Guillermo Lasso. Y como usted bien lo ha señalado, hay algunos hitos que demuestran de que el gobierno es prisionero de sus propios errores. Uno de ellos me parece que es, por ejemplo, el haber presentado una proforma presupuestaria en la cual priorizaba el pago, por ejemplo, de laudos y de sentencias de carácter internacional, como es el caso de Perenco, y desinvertía en las áreas sociales. Recordemos también que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hizo la entrega de 950 millones de dólares a un conjunto de países, entre esos el Ecuador, para que puedan reactivar su economía. El presidente de la República ha preferido destinar esos 950 millones de dólares para las reservas internacionales, es decir, para que una vez que exista una crisis del sistema financiero nacional se pueda contar con ese respaldo y, insisto una vez más, ha dejado de invertir en sectores como educación superior, becas, seguridad social, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y obra pública. Esta primera iniciativa por parte del gobierno nacional ocasionó de que en el momento que la Asamblea Nacional tenía que aprobar la proforma presupuestaria 2021 y la programación cuatrienal 2021-2025, haya obtenido apenas 26 de 137 asambleístas. Esta es una problemática de que además ya se la veía venir, toda vez que en la primera vuelta electoral el presidente Guillermo Lasso obtuvo menos del 20% de votos y obtuvo 12 de los 137 escaños en disputa. De tal manera que el presidente Guillermo Lasso está obligado a llegar a grandes acuerdos nacionales con los principales actores políticos, sociales del país, frente a la enorme problemática que enfrenta el Ecuador. Hoy tenemos un país que, por ejemplo, tiene una economía estancada. El PIB ecuatoriano en el año 2020 creció en 7.8%, una cifra histórica. Ni siquiera en feriado bancario decreció en esa magnitud. De hecho, en el año 99, el decrecimiento de la economía ecuatoriana fue del 5%. Es decir, ahora estamos hablando de una crisis que es mucho más intensa que la crisis del feriado bancario, de la cual algunas personas tienen recuerdo todavía. Y frente a esa crisis, lo que es necesario es un conjunto de políticas y de medidas que permitan reactivar a la economía. Sin embargo, una de ellas ha sido planteada a través del presupuesto general del Estado, que no ha contado con el apoyo legislativo. Otro ha sido la ley Creando Oportunidades, que contenía un vicio de inconstitucionalidad de inicio, que era tratar varias materias, una ley con más de 300 artículos que establecía normas laborales, normas tributarias y que finalmente reformaba un conjunto de 30 leyes. En el área laboral, lo que se concentraba es en retrotraer muchos de los derechos de los trabajadores y algunos de ellos incluso eliminarlos. En el área tributaria lo que buscaba es una reforma inequitativa, toda vez que finalmente las clases medias y bajas terminaban pagando más impuestos proporcionalmente que las clases altas. Todas estas reformas e intenciones fueron devueltas ya al Ejecutivo. ¿Cómo cree usted que debe actuar el gobierno con respecto a esto? Creo que el hecho de que la Asamblea Nacional haya devuelto el proyecto de ley ha generado una oportunidad para el presidente de la República, quien debe iniciar con un proceso de diálogo, de construcción de estos grandes acuerdos nacionales y que por lo tanto se caracterice por el eslogan que lo llevó a la presidencia de la República, que es esta invitación al encuentro nacional. Me parece que ha dado un paso inicial importante al reunirse con uno de los movimientos sociales más importantes del país, como es la CONAIE, parte del movimiento indígena. Esperemos que de igual forma abra las puertas del Palacio de Gobierno a otros sectores organizados y se pueda no solamente escuchar, sino también se pueda establecer
hojas de ruta, mesas temáticas, ha dicho el presidente de la República, a través de las cuales se pueda esbozar lo que sería la política pública de aquí a los próximos años. Pero al parecer con la CONAIE las cosas no han ido muy bien. El gobierno dice que sí, que hubo acercamientos, que de 15 temas, 11 se resolvieron, 4 quedaron pendientes, pero la CONAIE ha señalado que no quiere dialogar más. 5 temas han sido planteados por la CONAIE, que es de lo que tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación. El primero de ellos es la derogatoria del decreto que establece el sistema de bandas para la fijación de precios de combustibles. El segundo punto es la moratoria para el pago de préstamos en el sistema financiero nacional, toda vez que la economía ecuatoriana y cada una de las familias se ha visto enormemente afectada por lo que sucede tras la pandemia. Tercer elemento, la oposición a la política laboral del gobierno que se pretendía a través de la ley Creo. Un cuarto elemento, la oposición a la política extractivista del gobierno que buscaba ampliar la frontera minera y petrolera. Y también, pues, estos son los principales elementos que la CONAIE ha esbozado, frente a los cuales evidentemente se ha encontrado con algunas... Pero le reitero que el gobierno ha señalado que en 11 puntos hubo acercamientos y en 4 no. Esto es versión de la ministra de Gobierno. En todo caso, usted nos ha señalado, dicho sea de paso, que asesora usted al bloque de Izquierda Democrática en la Asamblea. ¿No le llama la atención el hecho de que quizá por una decisión del gobierno se haya decidido dar un rostro a la oposición, a los sectores antagónicos al gobierno en la CONAIE? Allí no hemos visto actores de Izquierda Democrática, partido al cual usted asesora, o Partido Social Cristiano, o a otros actores ingresando a Carondelet para hablar, dialogar y tratar de tener acercamientos en posiciones en las cuales hay una polarización en visiones y en concepción política. En efecto, yo trabajo con el bloque de Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional. No soy vocero de este partido político, tampoco soy afiliado al mismo. No, solamente le pido el análisis de este tema. Sin embargo, como analista político, lo que puedo comentar es que hay 2 tipos de relacionamiento. Uno que es el institucional, a través de las vías que el presidente de la República ha establecido con la Asamblea Nacional, que en un primer momento dieron frutos al realizar una elección de los representantes en el máximo órgano de representación del país. En ese momento dio un paso importante. Ese paso al mismo tiempo significó una ruptura con su aliado, el Partido Social Cristiano, y evidentemente en el área institucional hubo poco interés de construir una mayoría legislativa alrededor de grandes proyectos nacionales, de proyectos de ley que viabilice el presidente de la República o en los cuales él pueda tener iniciativas. Creo que ahí hubo una primera falencia en el campo institucional. Pero más allá del tema institucional también está el tema social. Hay que reconocer de que en los últimos años, sobre todo a partir de octubre del 2019, hubo una nueva reaparición, un fortalecimiento de las organizaciones sociales, principalmente lideradas por la CONAIE, que, insisto, no es la única, toda vez de que existen otros movimientos importantes, como el Frente Unitario de los Trabajadores, entre otros, que también ha planteado algunas reivindicaciones. Entonces, son estos movimientos que se han impuesto también a través de la fuerza, muchas veces a través de grandes movilizaciones, y que también son actores protagónicos de la vida político-social del país. Entonces, el presidente de la República evidentemente tiene que tener una política de diálogo tanto en el área institucional, tanto en el área social. ¿Qué opina usted sobre lo que hemos escuchado a otros analistas y algunos actores políticos, en el sentido de que el gobierno no está haciendo bien su trabajo de comunicación, su trabajo de cabildeo con otros sectores políticos, con la propia Asamblea? 2 temas en los cuales encontramos coincidencia entre varias personas que han opinado a través de este medio de comunicación. Algunos señalan, sobre todo desde el sector indígena, que hace falta transparencia por parte del gobierno. Transparencia, por ejemplo, en sus políticas con respecto al extractivismo, transparencia en el sistema de flotación o elevación de los precios de los combustibles, transparencia en el tema de los Pandora Papers. Otros dicen que el gobierno
intenta empezar un diálogo con una vara muy alta, es decir, generando distancias muy grandes con los sectores que piensan diferente. ¿Por cuál de las líneas va usted o tiene alguna otra hipótesis sobre lo que está pasando? El gobierno de Guillermo Lasso, según las últimas investigaciones y estudios de opinión, llegó a tener un respaldo del 70% de la población, un respaldo extremadamente significativo. Habrá que ver qué va a suceder con la actualización de esas investigaciones y estudios de opinión, pero habían dos elementos fundamentales para que el presidente de la República haya tenido ese respaldo muy significativo, en el cual yo insisto. El primero de ellos es un exitoso plan de vacunación en el cual en 100 días se buscaba vacunar a más de 9 millones de personas, que se lo ha cumplido satisfactoriamente. Y el segundo elemento es una enseñanza que tuvo Guillermo Lasso tras la primera vuelta electoral. Recordemos, en la primera vuelta electoral el candidato Guillermo Lasso obtuvo menos del 20% de los votos. Y de cara a la segunda vuelta electoral, él hizo una convocatoria a un gran encuentro nacional que significaba una invitación al diálogo con los distintos actores sociales y políticos del país. Esta invitación le dio resultados y le permitió triunfar en la segunda vuelta electoral. Esta invitación también le ha permitido en los primeros meses de gobierno tener un respaldo significativo, pero en el momento en que el gobierno nacional comienza a esbozar ya las primeras líneas de la política pública, a esbozar los primeros proyectos de reforma en materia legal, evidentemente no ha habido la continuidad a esa política tan necesaria que es la política del encuentro, una política de diálogo, una política que permite facilitar llegar a acuerdos frente a una situación en la cual el país enfrenta una crisis económica nunca antes registrada en la historia. ¿Qué actores o qué estrategias estarían fallando? Una primera de ellas es lo que usted bien ha manifestado. Creo que es necesario que renueve las principales figuras del gobierno. No puede ser posible que, por ejemplo, la ministra de Gobierno no tenga un diálogo permanente con la Asamblea Nacional. Eso no es comprensible, toda vez, más allá de ser ministra de Gobierno, también es la ministra encargada de tejer la relación interinstitucional con el primer poder del Estado. Estuvimos viviendo la semana pasada la zozobra de la inseguridad, de la crisis carcelaria. No puede ser posible que, por ejemplo, las principales instituciones que tienen competencia sobre el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, por ejemplo, en el caso del directorio del organismo técnico, no esté conformado, que haya estado en acefalía durante más de 3 meses. Recién la semana pasada se le ha nombrado a la ministra de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, como representante ante este máximo órgano de responsabilidad en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. No puede ser posible que el SNAI haya tenido 3 directivos durante este corto periodo de gobierno. Y el último cambio se dio o en forma coincidente, o a lo mejor incluso se especula podría haber sido un detonante para esta nueva, última, gravísima crisis. Es posible de que antes del paso de Fausto Cobo de la SNAI al CIES, al Centro de Inteligencia Estratégico, ya se haya conocido de la problemática de las cárceles que estaba a punto de al día subsiguiente explotar, y precisamente por eso pudo haber sido uno de los motivos que derivó en su cambio. Pero evidentemente se requería la continuidad de una política, mejor dicho, la definición de una política frente a un grave problema que es el problema que enfrentan las cárceles del país. ¿Qué papel está jugando la inteligencia, organismo al cual fue movido Fausto Cobo? Algunos analistas políticos, y esto se lo he comentado en un importante medio de comunicación, claman porque por fin se despolitice, la inteligencia en Ecuador, sus organizaciones. En efecto, la inteligencia tiene que cumplir un papel fundamental a la hora de tomar políticas públicas.
Ahora, bien, la inteligencia no puede estar concentrada, por ejemplo, en el espionaje y la persecución a los opositores políticos, como sucedió años atrás. La inteligencia, por ejemplo, debería servir para establecer cuáles son los riesgos y amenazas que puede sufrir un país, cuáles son los riesgos y amenazas que puede haber en el sistema penitenciario, incluso cuáles son los riesgos y amenazas que puede haber en el modelo económico. Entonces, la inteligencia pasa por algunas aristas y evidentemente ojalá tuviéramos un sistema de inteligencia desarrollado que permita evitar que exista precisamente estos riesgos y amenazas que nos dejan en zozobra a los ciudadanos. ¿Y en qué estado de situación se encuentran estos organismos de inteligencia? En este momento, como bien lo hemos señalado antes, acaba de ser nombrada una nueva autoridad, que es Fausto Cobo, luego de que el responsable del CIES precisamente fue muy cuestionado por no haber pagado impuestos durante los últimos años. Entonces, se nota de que el proceso de inteligencia en el Ecuador, de inteligencia estratégico, está todavía en veremos, y esperemos que en los próximos meses ya tener algunas luces de cuál va a ser la política del gobierno nacional frente a esta área que es estratégica, pero también frente a otras áreas que merecen especial atención. Una de ellas ¿Cómo ve también. usted, licenciado Campaña, el tema de las cárceles, este gravísimo problema que tiene Ecuador, que ha dejado muy mal predicamento no solo al gobierno, al propio país? ¿Está realmente controlado el tema, como ha señalado el gobierno? Pero hay otros indicios, varios diarios, entre ellos Diario Expreso, Diario El Comercio, han publicado sendos reportajes en los cuales periodistas han evidenciado que continúa una situación caótica allí, que hay presos que se les ve, así lo reportan, en actividades que no deberían estar permitidas. En efecto, el mismo gobierno nacional ha señalado que todavía no existe control de las cárceles del país. Hemos evidenciado también de que ha faltado tomar algunas medidas. Había mencionado que en el área institucional no podía ser posible de que el máximo órgano de responsabilidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social haya estado acéfalo durante 3 meses. Eso demuestra que el gobierno no priorizó esta área. Tampoco se han hecho primeros anuncios de lo que va a ser una inyección de presupuesto para este importante problema que estamos atravesando los ecuatorianos. En principio se habló de inyectar 75 millones de dólares, eso lo anunció Fausto Cobo. Lastimosamente en los últimos días hemos escuchado de que la cifra ha disminuido a 24 millones y finalmente no se ha terminado de concretar el presupuesto tan necesario para que exista un verdadero proceso de rehabilitación social. Aquí también me gustaría hacer una reflexión. La crisis que enfrentan las cárceles tarde o temprano va a trasladarse a una crisis de inseguridad en la sociedad. Recordemos que las personas privadas de la libertad tarde o temprano se van a incorporar nuevamente a la sociedad. Y si hubiera un verdadero sistema de rehabilitación social, se entendería que luego de este paso en los centros de rehabilitación social, las personas, los presos privados de la libertad, las personas privadas de la libertad podrían reinsertarse laboralmente, socialmente, a contribuir al país. Pero si es que no existe un verdadero sistema de rehabilitación social, las cárceles se convierten en universidades para delinquir y eso efectivamente va a tener incidencia en los niveles de inseguridad que va a atravesar el país. Hablando en líneas macro de comportamiento de este gobierno, es un gobierno que evidentemente quiere privilegiar lo privado, darle un espacio más grande en el Ecuador, incluso en la toma de decisiones sobre los aspectos públicos, y quiere reducir lo público, hacer más pequeño al Estado. El punto al cual se ha llegado en aproximadamente 130 días de gobierno, ¿considera usted se debe justamente a esto? A tener un gobierno estructurado en buena parte con elementos que han venido del sector privado, que en consecuencia generarían una falta de conocimiento del manejo público. Sí, un primer elemento es que el mundo de lo público es distinto al mundo de lo privado, pero otro elemento que también no podemos pasar de alto es que muchas veces hay sectores que pueden estar interesados y que puede haber conflicto de intereses. Yo le voy a mencionar un ejemplo.
Sucede que el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es a su vez representante de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Entonces, evidentemente, alguien que proviene de esa organización, que puede ser muy respetable, va a atender como política, como concepción, que la atención sea a través de los hospitales y clínicas privadas, los prestadores externos, que han cumplido un papel importante en el IES, pero que eso ha significado un detrimento precisamente de los servicios de salud. Se calcula, por ejemplo, por estudios actuariales de la Organización Internacional del Trabajo, que entre 2013 y 2018 se gastó más de 4.200 millones de dólares en prestadores externos. Eso ha significado gasto corriente en hospitales y clínicas privadas, dejando de invertir en infraestructura, en activos propios para la institución que permitan mejorar la capacidad hospitalaria de la institución. Entonces, evidentemente, cuando existen este tipo de conflictos de intereses, vamos a ver que existe una política pública que tal vez esté mal direccionada. Bien, no podemos dar mayores detalles, pero justamente uno de nuestros periodistas está investigando un posible nexo de un viceministro en funciones críticas que podría haber estado relacionado con los sectores mineros, con la gran minería. Esto lo tendremos ya en blanco y negro para nuestros oyentes en los próximos días, lo esperamos. Gracias, abogado Campaña, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo y siempre a las órdenes. Declaraciones del licenciado Andrés Campaña. Él tiene una maestría en análisis político, escribe para Diario El Telégrafo. Nos vamos a una breve pausa.